Estamos en comunicación ya con Giovanna Hurtado Aponte, que es la investigadora que ha trabajado en este estudio del CEDLA. Le agradecemos estos minutos que nos estaba aguardando. Se ha conocido el dato, lo hemos difundido y habla de pobreza multidimensional. Giovanna, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Un saludo desde Tarija una vez más. Gracias, muy buenos días. Un saludo enorme acá desde la ciudad de La Paz. Y acá con gusto para poder conversar sobre este tema que consideramos es importante para la población. A ver, Giovanna, bueno, primero agradecerte, para nosotros es un lujo tenerte acá justamente en la radio compartiendo y hablando de un tema tan delicado, tan importante, porque, a ver, no se trata simplemente de hablar de desempleo o de presentar números como nos presenta generalmente el Instituto Nacional de Estadística, sino de conocer realmente si estos empleos de alguna manera cubren la necesidad también de lo que es la población, ¿no? Porque uno puede tener una fuente laboral, pero que esa cubra justamente las necesidades que se tiene como familia o como persona, no siempre va ligado de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que han podido determinar ustedes a partir de este estudio, de este análisis que se ha efectuado por parte del CEDLA? Bueno, primero para poner un poquito de contexto, este estudio que lo hemos denominado Pobreza Multidimensional y Efectos de la Crisis del COVID en Bolivia, ha tenido como objetivo analizar los efectos de la pandemia en la vida de las personas. Este estudio se ha basado en la información de una encuesta nacional que hemos realizado en el CEDLA a mediados del año 2021 y aborda 4 dimensiones que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Y la conclusión general del estudio es que la crisis sanitaria y las medidas que se han adoptado para prevenir los riesgos de contagio con el coronavirus se han traducido en la profundización de la pobreza multidimensional, entendiéndola a esta como una condición de las personas para que se origina en el acceso desigual a recursos, oportunidades para tener salud, educación, empleo, trabajo, protección social, entre otros, al poder y la voz, a la seguridad humana, entre otras dimensiones, ¿no?, que afectan el ejercicio de los derechos. Entonces, entre los diferentes hallazgos que hemos tenido, una de las mayores repercusiones de la pandemia sobre el bienestar de los hogares ha sido en su situación económica, ¿no? El año pasado los hogares nos reportaban que el 2020, cuando revisábamos la información a finales del 2020, observábamos que la mitad de los hogares bolivianos tenían un ingreso que era igual o menor a un salario mínimo nacional y medio, el equivalente a 3.200 bolivianos. El 2021, cuando hemos hecho la encuesta, les hemos consultado a los hogares cómo estaba su situación, si los ingresos que tenían a nivel hogar se habían mantenido o habían disminuido, y ahí 6 de cada 10 hogares nos comentaban que habían visto disminuir sus ingresos, ¿no? Y 8 de cada 10 nos señalaba que los ingresos ya no les alcanzaba para llegar a fin de mes o les alcanzaba justo. Entonces, el impacto en los ingresos a nivel hogar viene directamente por el impacto que han tenido los trabajadores en la disminución también de sus ingresos laborales, ¿no? Más allá del tema de desempleo, que bien lo marcaban, nosotros hemos encontrado situaciones en las que hemos observado la caída de los ingresos por trabajo, y con ello también se han profundizado en las desigualdades de ingreso, ¿no?, entre trabajadores. Y esta situación de la caída de los ingresos ha afectado tanto a trabajadores asalariados como a trabajadores independientes. Para dar un ejemplo, a mediados del año pasado, 7 de cada 10 trabajadores nos decían que habían disminuido sus ingresos, ¿no? El año 2019, 4 de cada 10 tenían un ingreso igual o menor a un salario mínimo nacional. Y ya el 2021 ya no eran 4, sino 6 los trabajadores con un ingreso menor o igual a un salario mínimo.
Cuando se habla de multidimensional, bueno, se imagina uno muchas dimensiones, pero ¿cuáles son? Pobreza multidimensional, mucha gente recién hemos escuchado ese término. ¿A qué se refiere en específico? El enfoque de la pobreza multidimensional está relacionada con los derechos. Nosotros hemos ordenado la información en 4 grandes dimensiones que hacen al bienestar de la población. La primera dimensión es la dimensión de recursos, ¿no? De recursos monetarios y recursos no monetarios. La segunda dimensión es la dimensión de oportunidades de acceso a salud, a educación, a un trabajo o un empleo digno, a protección social, ¿no? Entre otros. La tercera dimensión es la dimensión de poder y voz, para poder expresar intereses comunes y participar, influir en las decisiones que le competen a la población. Y finalmente, la cuarta dimensión es la dimensión de seguridad humana, para vivir libres de violencia e inseguridad alimentaria. Este estudio, ¿cómo se lo realiza? Es decir, más o menos, ¿cuántas personas? ¿Cómo se lo distribuye para poder realizar un estudio de estas características? Bueno, el estudio nos ha permitido hacer un muestreo a nivel nacional en áreas urbanas y rurales. Hemos visitado 878 hogares y hemos conversado con 878 personas mayores de 18 años que nos han proporcionado información propia y también información de sus hogares, ¿no? Para conocer esta situación y el impacto que ha tenido la pandemia. Perfecto. Bueno, Giovanna, es importante estos datos se pueda utilizar. ¿Hay alguna forma para que, no sé, se pueda hacer llegar o tal vez si le han pedido? A los tomadores de decisiones. Porque ¿no? para eso son los estudios, ¿no? Para realmente poder tomar decisiones. Importante que se tenga estos datos, pero a veces teniéndolos y no poderlos utilizar para mejorar la vida de los demás nos pone en una situación muy hasta triste, ¿no? Sí, en este momento los resultados de este informe están colgados en la página web del CEDLA y de momento tenemos la publicación en formato digital únicamente, pero un poco más adelante vamos a realizar la impresión para que el público pueda acceder a ejemplares impresos. La información hemos tratado de difundirla a través de nuestras redes, a través de nuestra página web y también en diferentes espacios que permitan la llegada a la población, no solamente a la población, ya que ese es un tema de interés también de las autoridades y los tomadores de decisiones. Datos que de verdad sorprenden, llaman la atención y obligan a que se asuma alguna acción en concreto. Revisaba algunos de los que se van mencionando. Quienes 2 de cada 10 hogares enfrentan falta de alimentos, almuerzo, desayuno, cena, datos que nos obligan a asumir algún tipo de reacción en esto. No decimos estamos bien, nos recuperamos, pero esto dice que no, en base a otros accesos y a estas dimensiones que nos describes. En 1 de cada 10 hogares alguna persona se durmió con hambre, otro dato llamativo. 4 de cada 10 hogares disminuyeron el consumo de alimentos nutritivos, es decir, dejaron de consumir carne, frutas, verduras, hortalizas, justamente por este contexto. Ya hablamos de acceso a la salud, acceso a la educación, improvisar sin tener los elementos necesarios para la educación virtual, el tener que renunciar a trabajos o ser cuentapropistas y no tener beneficios sociales, no tener un seguro médico, complicado el tema. Felicidades por el trabajo, Giovanna, gracias por acompañarnos, vamos difundiendo y hablando de esto y que los datos de verdad nos sirvan para que se asuman acciones. Muchas gracias por el contacto, hasta otra oportunidad.